Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, un día miércoles muy movido ya en Bogotá y en algunas de las principales ciudades del país. Comenzaron ya los bloqueos aquí en Bogotá. Hay 13 puntos en donde están los camioneros desde muy temprano esta madrugada. Una situación más grave porque anoche los camioneros rechazaron la última propuesta del gobierno, una propuesta inesperada de congelar la tarifa del diésel, de dejarla en 11.600, dejar vigente el aumento del fin de semana, que fue de casi 2.000 pesos, y no hacer los incrementos o estudiar los incrementos que están previstos para el año entrante, con los cuales el gobierno intenta llevar el diésel por encima de 15.000 pesos el galón. Los camioneros le dijeron no a esa propuesta que planteó en la reunión, terminó a las 9 de la noche anoche, la ministra de Transporte María Constanza García, y dicen lo único que sirve es que el gobierno revoque el decreto que aumentó el precio de los combustibles desde el fin de semana pasado. Producto de ese desencuentro, la situación hoy miércoles parece peor que ayer. Los bloqueos de esta madrugada, 13 en total, son, por ejemplo, en la avenida Boyacá con calle 66, en el kilómetro 0 de la vía al Llano, otra vez cerrada, en la Caracas con Novena, en la Usme, al frente del Portal del Tunal, en la Caracas Sur, en la estación de San Mateo, que queda también en Bosa, en la autopista sur, y en la avenida Boyacá con la 38C, frente a la vieja sede de Colmotores, cerrado todo. Pero también hay problemas de movilidad en el noroccidente de Bogotá, en donde desde muy temprano los camioneros están ya llegando. Y a esos camioneros hoy se suman en diferentes partes del país, inclusive Bogotá o Barranquilla o Cali o Medellín, se suman taxistas, se suman motociclistas. Así que la situación va a ser particularmente hoy más grave. Esta mañana, fuera de todo, ya se siente en Bogotá el tema sanitario. Hay crisis en la recolección de basuras porque los camiones se están demorando hasta 10 horas en llegar a Doña Juana, que es el relleno sanitario, obviamente por el bloqueo de los transportadores de carga. Y hay problemas también en la recolección de basura en Cúcuta, crisis también educación para millones de niños que, como si estuviéramos en pandemia, no pueden ir hoy a los colegios. Tienen clases virtuales en colegios públicos en Bogotá, colegios privados en Bogotá, colegios públicos en Cundinamarca, en Bucaramanga, en todas partes del país decidieron la virtualidad por temor a que esto se crezca en algún momento. La verdad ha sido, lo de los camioneros, un paro de camiones sin problemas de orden público de momento. Pero metidos motociclistas, creciéndose ahora también con taxistas, la situación es impredecible. La ANDI le está recomendando a las empresas que ordenen también teletrabajo. Hay teletrabajo para los trabajadores del distrito. Y hay crisis en el sector de alimentos en Corabastos, que sigue siendo la plaza de alimentos, la gran central de abastos en todo el país. Entraron 30% menos de camiones y empiezan a subir desde hoy precios de frutas y verduras, que es la consecuencia inevitable. Esta mañana los bloqueos son activos en 5 departamentos, Cundinamarca, Santander, Meta, Cesar y Nariño, y el panorama se va a complicar el día de hoy, seguramente en la medida en que pasen las horas. Una situación caótica que produjo escenas terribles, ríos humanos de personas ayer en la tarde que en las grandes ciudades, Bogotá por ejemplo, no podían regresar a sus casas porque no había simplemente sistema de transporte público. Y seguramente vamos a repetir eso hoy. Están lejísimos gobierno y camioneros. Para quienes llegan a esta hora, les repito, la última propuesta del gobierno fue congelar el precio del diésel, propuesta que rechazaron los camioneros. El presidente Petro dice que no va a permitir que pase lo que está pasando, que es bloqueo en el país, y él, a diferencia de otros analistas, está en el tema de que hay unos transportadores grandes contra quienes son las medidas y otros pequeños a quienes él intenta proteger. La tesis del presidente es que solo los grandes camioneros se benefician del subsidio al combustible porque lo recuperan vía flete, como si los que estuvieran en las calles, y ustedes seguramente han escuchado los testimonios, no fueran todos, grandes y pequeños, que están protestando porque al final de cuentas el precio del diésel es para todos. Y dice el presidente que si no se quita el subsidio a los combustibles, se va a quebrar Ecopetrol. Bienvenidos, ya les vamos a contar, por supuesto, de la situación del paro, del panorama de cómo pinta este día miércoles, pero hay otras noticias. Les contaré del acuerdo que anuncia el canciller Luis Gilberto Murillo
con Thomas Gregan Sons, que seguirá elaborando los pasaportes hasta agosto del año entrante, y a partir de septiembre asume la imprenta nacional en asocio con Portugal, que es el país escogido. Portugal, que como aliado de la imprenta nacional heredará el contrato de Thomas Gregan Sons. El gobierno cambia una firma privada por algo público con un gobierno extranjero que va a manejar los datos de todos los colombianos. Lo revela el canciller en un debate de control político en el Senado, en el que terminó agarrado con el senador Miguel Uribe de la oposición, el canciller pidiéndole respeto. A propósito del canciller, hoy debe ser la esperada llamada con el presidente Petro, con Lula de Brasil, con López Obrador de México y con el dictador Nicolás Maduro. Los 4 de izquierda intentando alguna salida, hasta los de izquierda, Lula y Petro, inconformes. En un tibio comunicado de Colombia expresan esa inconformidad sobre la detención ordenada por la dictadura contra Edmundo González, que no se ha hecho efectiva. Maduro sabe que cambiará la percepción de algunos de sus aliados en caso de que detenga a quien ganó las elecciones el 28 de julio pasado. Y en segundo, la historia de la Procuraduría, sobre la cual hay novedades. Se abre una puja, ya el Consejo de Estado eligió al exministro Luis Felipe Henao. Falta el ternado de la Corte Suprema de Justicia y el del presidente Petro, de quien les contaré en segundos quién es el elegido. Ya hay pistas o ya hay certezas de cómo el presidente se va a mover para evitar que le quiten a un candidato a la Procuraduría. 6-7 minutos, un gusto saludarlos. Hoy es miércoles 4 de septiembre. Es día de paro, pero también es día de sol, de optimismo. La temperatura en Bogotá, 11 grados centígrados. De momento, tiempo seco en la ciudad. Los aeropuertos operan, por fortuna, con normalidad. Les contaré las historias de quienes están atrapados y que no pueden regresar o no pueden llegar a sus destinos. Lo más importante en el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Generar un acuerdo de que no habrán otros incrementos en el corto plazo hasta tanto no demos una discusión en los términos que le estamos manifestando. No hay acuerdo porque las bases no aceptaron la propuesta que hizo la ministra de Transporte. El paro camionero y los bloqueos se mantienen en Bogotá y en todo el país. Los transportadores no aceptaron la oferta del gobierno del presidente Gustavo Petro de mantener solo el incremento de 1.904 pesos que se hizo la semana pasada para el galón de ACPM y anunciaron que van a llegar más camioneros a bloquear las vías en la capital del país. Portal de Suba, va a haber un mierdero. Apoyen. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscargue, quien estuvo en la reunión, responsabilizó al presidente Petro de que los bloqueos se mantengan en el país. Señor presidente, no permita que el pueblo siga sufriendo. Si usted dice que esta medida la toma en beneficio de los más pobres, pues piense en ellos y piense en los 50 millones de colombianos que están pendientes de que el presidente, con responsabilidad, tome las mejores decisiones para el beneficio del país. El presidente Gustavo Petro afirmó que sí existe un subsidio diferencial al ACPM, sosteniendo que las grandes empresas pueden trasladar ese costo directamente al flete, mientras que los pequeños camioneros no lo pueden hacer, lo que afecta sus ingresos. Propuso reformar la política de fletes como una prioridad para el Ministerio de Transporte. Lo respalda el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien condicionó el diálogo con los camioneros. Vamos a solicitarles, además, para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos. Miles de habitantes de Bogotá tuvieron que caminar kilómetros para cumplir con sus compromisos. Toca caminar porque ¿qué hacemos? Más afectados somos nosotros, los de la comunidad, que no tenemos nada que ver con eso. Si ves, desde ayer estamos en este paro. Los estudiantes quedaron atrapados en varias vías por cuenta de los bloqueos, mientras los adultos mayores, los niños con problemas de salud se quejaron por la falta de solidaridad de los manifestantes. No hay transporte. Le solucionan algo a ellos, pero a nosotros no nos perjudican. Salí a las 3:30, para llegando para allá a las 8:30. Se les dijo a los señores que están haciendo la inmovilización que nos colaboraran porque teníamos el bebé sin comer y nos dijo que pues a ellos no les importaba. En Santander está cerrada la vía entre Bucaramanga y Bogotá, la carretera que conduce a la costa Caribe y la que lleva al Magdalena Medio. Ya llevamos más de 24 horas en el bus. Venía una señora, la tuvieron que sacar de urgencia porque venía embarazada y prácticamente parió en el bus. En Boyacá permanece bloqueada la vía entre Tunja y Bogotá,
a la altura del Alto del Moral. Entre el día de ayer y hoy se ha perdido mucha cantidad de leche. Ese es el sustento de nosotros, los campesinos. Ese es el sustento de los ganaderos, señor gobierno nacional. En la vía Llano, atención, están bloqueados los sectores de Lubal y de Llano Lindo. También congestión en el sector de Conquistadores en Villavo. Y en Bogotá van más de 24 horas de bloqueos que han colapsado el sistema de Transmilenio y las principales troncales y estaciones. Dice la empresa que son más de 1.500.000 los afectados en estos 2 días de paro y para hoy se esperan nuevos retrasos en el sistema. Pues toca ya saltar abajo porque también está bloqueado el túnel, me parece. Entonces toca tirar infantería. Y por esto la alcaldía de Bogotá suspendió las clases en todos los colegios públicos de la ciudad durante este miércoles y hay alerta sanitaria porque los carros de basura no están llegando al relleno Doña Juana, según alertó el alcalde Carlos Fernando Galán. Y le pedimos permitir, por ejemplo, la misión médica, que las ambulancias puedan movilizarse por la ciudad. También el tema de recolección, obviamente, de basura, porque si no logramos eventualmente resolver este problema, podemos llegar a tener una afectación sanitaria compleja para la ciudad. Pero la situación se va a complicar. Para hoy también están convocando movilizaciones y bloqueos los motociclistas de Bogotá. Miércoles 4 de septiembre, entrar a participar en estas movilizaciones que están organizando los señores camioneros. Lo mismo harán los taxistas que convocaron a manifestaciones en Usme, Suba, Bosa y Autopista Norte en Bogotá. A esta hora, en el sector de Siberia se presentan manifestaciones, personas quemando llantas y obstruyendo la vía usando busetas en la vía Siberia-Funza. Escogimos la propuesta que presentó el gobierno de Portugal porque es la más adecuada para lo que queremos hacer. Colombia aceptó la propuesta del gobierno de Portugal para ser el socio estratégico en el nuevo modelo de expedición de pasaportes a partir de 2025. El modelo de 3 fases comenzará el próximo 3 de octubre con un periodo de transición en el que seguirá operando la firma Thomas Gregan Sons. El canciller Luis Gilberto Murillo. Se va a iniciar ese proceso de empalme que ya a partir del 3 de octubre, por ejemplo, el manejo de los datos va a estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y allí en el Senado de la República también se registró un enfrentamiento entre el senador Miguel Uribe y el canciller Luis Gilberto Murillo. Es una falta de respeto que el canciller diga que va a contestar por escrito. La esencia de un debate de control político es responderle a los congresistas. Es una vergüenza que venga a decir que es que por escrito responde. ¿Cuántos días hay que esperar las respuestas? Simplemente para resaltar que yo no he irrespetado a nadie. Quiero decirle eso, respéteme. En la vía que conduce de Barbosa a Anorí en Antioquia fueron capturados 4 disidentes de las FARC que se movilizaban en camionetas de la UNP. Estas 4 personas tenían orden de captura vigente. Sin embargo, el presidente Petro firmó la resolución que nombra a estas personas gestoras de paz y podrán salir de la cárcel. Al mismo tiempo, y mientras esto sucedía, el comisionado de paz, Oti Patiño, revelaba que el Clan del Golfo trata en este momento de tomarse la capital del Chocó. No es cosa menor y lo está haciendo asesinando, creando el temor o apoderándose allí de las bandas donde operan. En su debate de control político en el Senado, Patiño también le envió un mensaje al ELN. Y el gobierno está absolutamente dispuesto a, si ellos encuentran esa salida, inmediatamente abrir las puertas, pero desde luego eso no lo pueden abrir volando oleoductos y desde luego matando gente de la fuerza pública. Hace pocos minutos las autoridades de Cali confirmaron que fue desactivado un carro con explosivos en el oriente de la ciudad, en el barrio Ciudad Córdoba. Las primeras hipótesis hablan de un atentado en contra de la fuerza pública. La comunidad tuvo que ser evacuada de la zona. El Consejo de Estado eligió a Luis Felipe Henao, exministro del presidente Juan Manuel Santos, como ternado para ocupar el cargo de Procurador General. En un comunicado conjunto con Brasil, la Cancillería colombiana advirtió que la orden de captura contra el líder opositor Edmundo González dificulta encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Ambos gobiernos se declararon preocupados e insistieron en que la medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. Se requiere avanzar en soluciones que permitan la paz política en Venezuela. Se ha tenido diálogos no solamente con el gobierno de Venezuela, sino también con las distintas expresiones políticas de oposición. Y en ese sentido, los presidentes dialogaron y consideraron que era necesario, obviamente, expresar su posición frente a lo que sucedió con la orden de captura de Edmundo González. Nicolás Maduro no puede reprimir de manera indefinida las aspiraciones del pueblo
venezolano. Eso ha asegurado en las últimas horas la administración Biden luego de condenar el nuevo atropello, la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. In coordination with our partners, we are considering a range of options to demonstrate to Maduro and his representatives that their illegitimate and repressive actions in Venezuela have consequences. Fue el canciller Iván Gil quien exigió a Estados Unidos respetar la soberanía de Venezuela luego que desde Washington se rechazara la orden de detención en contra de Edmundo González Urrutia. Estados Unidos debe dedicarse a sus problemas, que bastante tienen, respetar nuestro país y nuestra soberanía. Seguiremos avanzando a pesar de su odio y las ínfulas neocoloniales. Esto en respuesta a su secretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien rechazó la medida. Un nuevo bombardeo ruso contra Ucrania dejó 7 personas muertas. Ayer, en el peor ataque en los últimos días, 53 civiles perdieron la vida. Otra vez Gavi levanta el centro, balón cerrado sobre el segundo sector, buscando aquí con golpe de cabeza. ¡Gol! Llegó aquí, Jessica Muñoz, balón al fondo, gol. Con un gol de Jessica Muñoz a los 68 minutos de juego, la selección femenina sub-20 de Colombia derrotó a Camerún 1-0 en el Campín de Bogotá. Con este resultado, la tricolor lidera el grupo A del Mundial y con 6 puntos ya está clasificada a los octavos de final del torneo a falta de una fecha. El próximo partido de Colombia será el viernes a las 5 de la tarde cuando juegue contra México en Medellín para definir quién terminará de líder del grupo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea